Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Aprovecho hoy miércoles para saludar a nuestros nuevos vecinos, a Diego y Adrián, con el taller de discipulado, que estamos con mucha expectativa. Hoy, este es el día, ¿no? Entiendo, a ver, que no nos confundamos, que el taller empieza, es especialmente el día miércoles a las 14, ¿sí? Y después hay otras repeticiones, como hubo ayer, que empezó ayer este nuevo segundo programa, y por ahí tenemos la suerte de verlo nuevamente, o que más gente que no lo había descubierto lo pueda ver, porque así como el primero fue todo sobre Dios, el segundo un montón de preguntas diferentes de distinto tipo con respecto a la vida cristiana, que seguro va a ser respuesta para muchos que estén teniendo esas inquietudes con respecto a la vida cristiana. Me escuché que hablaban del bautismo, de la lectura de la Biblia. Muy bien, bueno, deseamos lo mejor y que pueda ser de mucha bendición. Y nosotros hoy seguimos con las parábolas, por lo menos tenemos para hoy, para otro programa más, aunque hay más parábolas, pero bueno, ya después es bueno que cambiemos el tema. De manera que empezamos diciembre, ayer no saludé a diciembre, estuve muy mal. Saludamos al mes de diciembre con expectativa, sabiendo que normalmente en un mes con muchas actividades, con muchos finales de cursos, ¿no? Pero ahora todo tiene características diferentes, así que va a ser, si estamos con una actitud positiva y esperando ver qué nuevas posibilidades dan las aperturas que van habiendo de a poco, la, la manera en que se van a encarar los finales, ¿no? de actividades y todas las cosas en las que como hijos de Dios estamos. Estoy pensando específicamente en la manera en que estamos orando en todo tiempo. Y hoy ayer fue especialmente, y supongo que hoy también lo será ahora, en Oramos con Vos, unidos en oración para evitar de una manera que debiera ser de una manera milagrosa, que el Señor obre, que haya una nueva conciencia para que no salga la ley de la legalización del aborto, y que sí salgan cambios de pensamiento y posibilidades, tantas como hay en tantas iglesias que están trabajando en ello, de ayuda a mujeres embarazadas para que no tengan que llegar a esa decisión que va a marcar tanto sus vidas, y que estamos convencidos los hijos de Dios que va a ser algo muy negativo para nuestro país, así como lo está haciendo para los otros países que ya han tomado esa determinación. Muy bien, las parábolas de hoy son tres parábolas acerca del regreso de Cristo, ¿sí? Y como hicimos en estos días, me estoy fijando en qué lugar del Evangelio, de los Evangelios. Hoy tengo para los tres evangelios sinópticos. Vamos a andar por Mateo, por Marcos y por Lucas. Por Mateo primero, después la segunda va a ir con las dos opciones. Vamos a poder ver cómo lo trató Mateo y cómo lo trató Lucas, y después la última de Marcos, que Marcos tiene menos parábolas, así que lo hemos dejado un poco de lado. Este tema de trabajar con los evangelios es tan bueno, tan atractivo por el hecho de mirar no solamente la enseñanza cuál es, sino mirar a Jesús moviéndose con la gente, la manera en que lo dice, las reacciones y también los temas, porque en este caso el tema del regreso de Cristo, hay por lo menos estas tres parábolas que vamos a leer hoy,
que no tienen demasiadas vueltas en su significado. Ahora tienen significado casi el mismo en todos, con algún matiz diferente, pero que nos hacen pensar que ese es un tema que no tenemos que olvidarlo, ¿sí? Quizás es tan fuerte el presente, tan difícil es este tiempo en nuestro país y en todo el mundo, que no estamos tan atentos como Jesús nos llama en su vida terrenal a estar atentos a cuando sea el regreso del Señor. Bueno, la primera es la famosa parábola llamada en la versión Reina Valera, las 10 vírgenes, que después ya las más modernas pasaron a las 10 jóvenes. Estas jóvenes se considera que no eran 10 novias esperando a 10 novios, eran las damas de compañía, no sé cómo se llama eso, las damas que acompañaban a la novia, cuidando todos los detalles y esperándolas especialmente. Muy bien, Mateo 25, famosos, esos capítulos que aunque no sepamos mucho de memoria los acontecimientos que están en los evangelios, pero mínimamente, Mateo 24, 25 son 2 capítulos donde Jesús habló con mucho detalle, con mucha fuerza, con mucha urgencia, de 2 hechos. Uno de la segunda venida y otro, pero no diferenciado muy claramente, de la cercana destrucción de Jerusalén. Cuando él les decía que no vuelvan a la casa si están afuera y no vuelvan a la casa a agarrar algo y todo ese tipo de datos. Si no hemos leído últimamente esos 2 capítulos, hay que volver a leerlos y decir al Señor, mostranos o ayudarnos a realmente tomar estas enseñanzas. Pero ellos tenían que estar muy atentos. Cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, mirando Jerusalén, estaba en el año 30, en el año 70 iba a ser destruida y destruido el templo. De manera que estas parábolas son parábolas previendo la segunda venida de Jesús. Muy bien, el reino de los cielos comienza nuevamente. Será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Las lámparas, dicen los conocedores, que eran largos palos con un trapo embebido en aceite. Por ahí leí que era aceite de oliva, claro, ellos tenían olivos. Aceite de oliva de manera de prenderse con muy fuerte, ¿no? Había algún otro tipo de lamparillas, así dicen, pero un poco más para procesiones y cosas así. Esto era mucho más sencillo, mucho más rudimentario, pero necesitaba aceite. Salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Si uno no supiera que esto es sobre la segunda venida, podría llegar a pensar que Jesús estaba tratando temas que tenían mucho que ver con la personalidad de sus discípulos, así como enseñó sobre la astucia, en los negocios, en la que vimos ayer, y ahora hablando con el concepto de prudentes y lo contrario de prudentes, insensatos. Esa es una palabra mucho más fuerte. Prudentes pareciera no tanto, y sin embargo, acá en el contexto de esta parábola es definitivo la importancia de la prudencia en la manera de actuar, y más en esta situación. Entonces, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas.
Y como el novio tardaba en llegar, acá no es la novia que tarda, acá el novio, ¿eh? A todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Claro, ahí había que embeberlas, uno está pensando en lámparas como de ahora, ¿no? Con las LED y con todas las posibilidades que hay. Pero en este caso debían preparar el palo, embeber bien el aceite, colocarlo de manera que no se caiga el trapo ese o lo que fuera. Había un tiempito para prepararlo. Las insensatas dijeron a las prudentes, dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Prudentes, sabias, inteligentes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. A medianoche, no sé. Bueno, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas. Y se cerró la puerta, después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Acá lo cerró con la enseñanza, faltó que dijera el día ni la hora en que voy a volver. Sin embargo, no sabemos bien el marco, cuánta gente estaba ahí escuchando, pero aparentemente podía ser porque todo el otro párrafo de Mateo 24 trataba de lo mismo. Por eso ahora vamos a ir a ese otro párrafo anterior. No lo leímos en orden, primero el 24. Bueno, los otros días tampoco, ¿eh? ¿Se acuerdan que íbamos del 14 al 18, volvíamos al 14? Pero el tema que de las chicas jóvenes es muy llamativo, ¿sí? Es muy claro para mostrar que si te descuidas, si no estás con una actitud, y ahí esto no es una alegoría, como explicamos ayer, porque si uno había que ver la puerta, ¿cuál es la puerta? ¿Que va a haber una puerta en el cielo? No, la puerta corresponde al relato, ¿sí? Pero el tema es que como no se sabe el día ni la hora, si estamos en otra, en la frase argentina va, si estamos en otra cosa, si no estamos con actitud de espera, de atención, de tener todo preparado, A ver, acá esto para un grupo café que esté hablando de esto, empezar a, ¿qué cosas tenemos que tener preparadas, no? Primero, nuestra relación con el Señor, de que esté todo en orden, que hayamos revisado nuestra vida todos los días y pedido perdón y hacer con ayuda del Espíritu Santo, rearmar, planificar, ver y decirle, Señor, mostrame qué es lo que tengo que hacer hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Así que da para mucho, ¿sí? Da para mucho, pero la enseñanza principal como en todas las parábolas, es esto de atentos, sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento. En el 24 tenemos, una parte, la leo todo porque hay una parte en donde Jesús recuerda el tema del diluvio que les vino y no estaban preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces voy a leer desde el 42. 24, Mateo 24, 42. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Ahí estaba, segunda venida. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen.
Eso primero que contó no es una parábola, es una analogía, es un ejemplo muy, muy chiquitito mostrando de estar preparados cuando tenemos miedo de que pueda venir un ladrón. Pero la siguiente es una parábola. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes? ¿A quién, no? El siervo es a quien el señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo. Así que es el mayordomo de la casa. Tenía que guardar la casa y darle de comer a los sirvientes. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos de recompensa? Siempre el Señor da una palabrita de que habrá recompensa. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar? Mi Señor se está demorando. Luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. Acá lo defenestró, lo arruinó. No solo era desatento ante la posible llegada, sino que violento. Y Jesús le metió ahí lo de los borrachos como para que ya la escena fuera tremenda, ¿no? Hay un desborde total de la actitud de este hombre que era el encargado de que la casa estuviera en orden. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Interesante, esa idea no la habíamos visto en ninguna, ¿eh? Los hipócritas, porque se hacía el siervo fiel y no tenía nada de fiel. Ojo, ojo, Señor, cuando a veces usa palabras muy fuertes, falsedad, hacer como que uno es y realmente no lo es. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Después de esto viene la parábola de las 10 jóvenes. Pero vamos a ver entonces en Lucas 12, donde Lucas tomó Lucas 12, ya no tan al final como era esto de Mateo, ya era después de la entrada a Jerusalén, era esas últimas predicaciones. Acá en Lucas 12, del 42, todavía falta bastante. Lucas tiene 24 capítulos, está justo en la mitad del Evangelio. Del 42 al 48. Ahora, antes de la parábola, Jesús había dicho, manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Otro detalle que agrega Lucas que no la tenía Mateo. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Tiene llave, toca la puerta. Dichosos los siervos a quien su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Acá hay otra vueltita distinta, aquella del siervo fiel, que ni siquiera te consideres nada porque el Señor te pide que le sirvas a Él. Interesante, pero es otro tema acá, con todo otro relato. Sí, dichosos aquellos siervos a quien su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche de madrugada. Y entonces le dice, así mismo ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Fíjense la cantidad de veces que lo repitió. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su Señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Y acá me di cuenta que
es la misma parábola que está en Mateo, igualito, igualito, igualito con todas las mismas características, con el mismo relato, lo encuentra golpeando a los criados y a comer y beber y emborracharse. El otro decía que con los borrachos, acá dice emborracharse. No sabemos si hizo emborrachar a los otros siervos o cuál fue el descalabro que hizo en la casa, pero el Señor está enseñando una cosa. No se sabe cuándo el Señor va a volver, ¿cierto? Entonces dice, acá dice, no dice los hipócritas, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Esta es clarita para nosotros hoy, ¿no? Que tenemos en claro los que se salvan y acá llaman los incrédulos, aquellos que no quisieron creer. Y entonces hay un pedacito más donde él dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Acá esta es otra versión de la parábola de las monedas de oro, de los talentos que vimos ayer, que estaba justito detrás de esta parábola del siervo que había sido hipócrita, insensato, que no tenía en cuenta cuándo iba a volver su Señor. Advertencias, ¿no? Advertencias a ser fieles, incluso con muchos detalles para hacer más jugosa la historia, ¿sí? Cuidado, porque no, una se habían dormido, las señoritas se habían dormido, el otro agarró y decidió hacer la vida alegre que le gustaba, ¿sí? Puede haber distintas cosas en las cuales uno se distraiga y no esté atento. Quizás había cada día preguntarse, ¿no? Señor, ¿vas a venir hoy? Como para que nuestra mente se ponga alineada con la voluntad de Dios que todavía no conocemos. Bueno, nos queda una chiquita que es de Marcos, y después una mención en el libro de los Hechos. A ver, acá está la de Marcos 14, también, ya avanzado, Marcos ya cerquita del final. ¿Se acuerdan que el libro de Marcos es corto? Ya cerquita de la muerte de Jesús. Miren, en la misma página está la última cena. Así que fíjense al final de su ministerio que pone Marcos este relato. Es Marcos 13 del 34 al 37. Antes del versículo está hablando de la higuera, está hablando de señales de los últimos tiempos, ¿no? Y está acá, para saber de memoria, Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Allí estaban ellos teniendo una noticia de destrucción final. Todo podrá pasar, pero su palabra no pasará. Y entonces, en el 32 dice, pero, 13, 32. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Este es uno de los datos muy especiales de saber, de algún momento en que Jesús dice que Él algo del Padre no lo sabe, ni el Hijo lo sabe. Estén alertas, vigilen, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Así que esto, de todas estas parábolas, ese es el mensaje. Estén alertos, vigilen. Es
como cuando un hombre sale de viaje y deja su casa al cuidado de sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Acá no es el mayordomo. Cada uno hizo su propia versión. Lucas habló como de un mayordomo y Marcos habla del portero. Deja su casa al cuidado de sus siervos, al portero, ¿no? Le deja sus siervos, cada uno con su tarea, y le manda al portero que vigile. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben cuándo volverá el dueño de la casa, y acá está toda la descripción, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. ¿Quedó claro que es en cualquier momento del día? No a la noche, como se puede imaginar. No, acá pone las 4 horas fundamentales. No sea que de repente, no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. La idea de repente está en todos lados, ¿sí? De manera que muchas veces hermanos leyendo Apocalipsis y todo eso, no, ya el Señor está, estas son las señales, ¿eh? Jesús siempre dijo cuando nadie ni se lo imagine. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Así que acá está la clave de estas tres parábolas que de una manera diferente, ¿no? Aunque estas últimas son más o menos esa historia de los que están haciendo mal en el tiempo en que debieran estar esperando, ¿sí? Las chicas jóvenes lo que estuvieron fueron imprudentes, pero estos están haciendo algo malo, ¿no? Aunque eran un buen portero o un buen mayordomo, normalmente cuando estaba cerca el dueño, pero cuando estuvieron solos y se olvidaron que el dueño estaba siempre atento y podía llegar, ahí se vino la imprudencia, la insensatez, aquello con lo cual Jesús los puso a la altura con los incrédulos. Bueno, para cerrar esta serie, entonces, hay un momento muy clave de este tema que es en Hechos 1:7. Porque hasta el final los discípulos estaban desesperados por saber cuándo iba a ser. Hechos 1:6, cuando estaban todos reunidos, Jesús les dijo, no se alejen de Jerusalén, esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. ¿Qué promesa? ¿La de la segunda venida? No. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en ese momento a Jesús le importaba más lo que iba a pasar porque estaba comenzando la iglesia. Así que ahí no mencionó como hecho fundamental que iba a venir, no la segunda venida, sino la llegada del Espíritu Santo con poder. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Fíjense que no habían agarrado mucho la segunda venida, sino restablecer el reino a Israel. Israel liberado del Imperio Romano, hasta ahí llegaba de cortita la visión. Entonces Jesús dijo, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. ¿Qué frase? La autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús. Pero, y ahí habló de lo que él quería hablar, porque ahí les iba a dar la misión. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y no hubo más tiempo de preguntas porque dice, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista.
Bueno, buenísimo, es buenísimo esto de entender todo lo que Jesús estaba pensando, la visión que estaba dando, la misión que estaba dando, pero antes los había preparado hasta el cansancio, los había llenado de cuidado, estén alerta, porque va a ser cuando menos se lo espera. Que este sea mensaje para nosotros hoy, ¿eh? Mensaje para nosotros hoy. Que no estemos tanto pensando qué difíciles son estos tiempos, sino, Señor, puede ser que venga ya. Yo quiero estar preparada. Bueno, gracias a Dios por su palabra como todos los días. Seguimos con toda la programación de este día y mañana vamos a estar con Elsa para seguir con algún otro profeta que nos traiga. Que Dios los bendiga. Hasta mañana.